Muy buenos días a todos. En breve daremos inicio con la conferencia del día de hoy. Muy buenos días a todos. En nombre de AmCham Honduras, es un gusto darles la más cordial bienvenida a nuestra conferencia virtual del día de hoy, Comercio Internacional y Geopolítica, el cual hemos organizado el día de hoy para ustedes con nuestro invitado especial, el licenciado Miguel Ángel Bonilla. Aprovechamos para agradecerles a todos por su presencia en esta importante conferencia. También agradecemos el apoyo de nuestros miembros de Sponsors Club. Se tratan de nuestros miembros Platino, Crowley, Diunsa, Dole, Ficosa y Pangea. Nuestros miembros Oro, Cargill, Deloitte, FedEx, Seaboard Marine y Securities. Y a nuestros miembros Plata, BAT, García Bodán y PriceMart. Como AmCham, esperamos que esta conferencia sea de muchísimo provecho para todos ustedes y que logremos evacuar sus objetivos. Les recordamos a todos los participantes que desde ya pueden realizar sus preguntas en la sección de Q&A, ya que al finalizar la conferencia tendremos un pequeño espacio de preguntas y respuestas en el cual se estarán despejando todas sus dudas y sus consultas. También les comentamos que al finalizar el día se les estará compartiendo a sus correos el link de YouTube con la conferencia impartida el día de hoy y la presentación que nos estará compartiendo el licenciado Bonilla. Y antes de dar inicio con la conferencia de esta mañana, quisiera hablarles un poco acerca de la reseña de nuestro conferencista, que se trata del licenciado Miguel Ángel Bonilla, quien es actualmente un consultor independiente, quien comenzó su carrera técnica en el año 2001 en la Dirección de Integración Económica y Política Comercial de la Secretaría de Industria y Comercio en temas relacionados con la formulación y administración de las políticas comerciales, el proceso de integración económica y participó en el proceso de negociación y administración de tratados comerciales. Posteriormente, en el año 2013, asumió el cargo de director en la Dirección de Protección al Consumidor, donde coordinó el Sistema Nacional de Protección al Consumidor y el Comité Interinstitucional de Reglamentación Nacional, entre otros. Seguidamente, en el 2014, se trasladó como consejero en la misión de Honduras ante la Organización Mundial del Comercio en Ginebra, Suiza, donde ha participado en la negociación y administración de los compromisos, así como en el proceso de los exámenes de política comercial de Honduras y demás miembros. El licenciado Bonilla tiene formación en el campo de relaciones internacionales, comercio exterior y el derecho internacional. Y también el licenciado Bonilla, para comentarles un poco, estará hablando esta mañana acerca de la visión general de la política comercial, la OMC y sus acuerdos, la política comercial en un entorno geopolítico y cuáles son los principales retos y oportunidades para nuestro país. Así que vamos a descubrir todos estos comentarios que nos trae el licenciado Bonilla el día de hoy y pues sin más le doy la palabra al licenciado Miguel para que pueda dar inicio con su presentación. Adelante, licenciado. Muchas gracias, señora directora, por sus palabras. Extiendo mi agradecimiento a los miembros de la AmCham y al equipo organizador por esta invitación y por la organización de este importante evento. Muy buenos días a todos y a todas las participantes. La verdad es que es todo un privilegio poder estar aquí con ustedes y poder compartir algunas reflexiones, vivencias y experiencias sobre estos temas que, si bien son complejos, profundos y cambiantes, consideramos son de interés público. Durante el foro público de la OMC en septiembre de este año,
se presentó un libro cuyo título es ¿Por qué los políticos mienten sobre el comercio? Y menciona, entre otras cosas, que cuando existe falta de entendimiento en la población sobre los temas comerciales, los políticos pueden llegar a manipular la opinión pública e impulsar discursos engañosos sobre concesiones mutuas, beneficios o de otra índole. Es por eso que celebramos esta iniciativa de la AmCham como un paso para que tengamos un mejor conocimiento de los temas comerciales y poder informarnos adecuadamente. Bien, dicho esto y sin más preámbulos, vamos a proceder con el esquema de la presentación. Vamos a poner en modo presentación. ¿Te lo lavaste? Sí, ya lo vamos a poner guapas. ¿Me escuchan? Sí, Miguel. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos, Miguel. Mírala esta, el de ella lo trajo con pan. Parece que hay un micrófono abierto. Hoy sí está mejor. Bien. Este es el bosquejo general de lo que vamos a tratar hoy, ¿verdad? Este es un tema de comercio internacional y geopolítica. Vamos a presentar algunas reflexiones. Y los temas que vamos a considerar son los siguientes. Uno, vamos a ver cuáles son las funciones y la estructura de la OMC, para luego pasar a ver un poco cuáles son las características de la política comercial de Honduras. Seguidamente vamos a identificar ese vínculo entre las empresas y la OMC, para luego continuar con el entorno geopolítico y el comercio internacional. Y finalmente llegar a algunas conclusiones. Antes de comenzar, vamos a ver un pequeño video sobre la explicación de la OMC. The objective of the WTO is to help members and countries use trade to enhance living standards, create jobs, and support sustainable development. The WTO is where governments set out the rules for global trade. These rules are designed to create a fairer, more open, and more predictable world trading system, and to ensure that all countries, rich and poor, can reap the benefits of trade. The WTO is run by the more than 160 governments that make up its membership. Members take the decisions. They negotiate the rules. We at the Secretariat in Geneva are here to assist them. The WTO was founded in 1995 to make trade work for people and the planet. Countries have used open global markets underpinned by WTO rules to accelerate growth and development. Over the past 30 years, world trade has nearly quintupled and helped more than 1.5 billion people out of extreme poverty. The WTO is first and foremost a forum for trade negotiations to set the economic rules of the road. Decisions in the WTO are taken by consensus among all members. A recent example is the WTO Fisheries Subsidies Agreement to end the worst forms of fisheries subsidies. All WTO members undergo periodic reviews of their trade policies and practices, giving them feedback on their performance in the system. If trade issues between members fail to be solved through consultations, they're channeled into the WTO's dispute settlement process, where specially appointed independent experts decide whether the measure or policy complies with the WTO agreements. Rules-based trade is about creating predictability and stability in business relations. The basic rule of the WTO is non-discrimination. When one member grants a trade privilege to another member, it has to extend that privilege to all, ensuring a level playing field.
Smooth trade flows and stable market access conditions encourage investment, create jobs, and ultimately benefit consumers as increased competition leads to better prices. Services trade is on the rise as digital networks, travel, and payment systems bind the world closer together. Intellectual property rights encourage innovation and promote new technologies that will help us face the challenges of today and tomorrow. WTO agreements cover all of these important areas. The global economy is evolving, and the WTO needs to evolve with it. Fortunately, we have a compass to guide us. The mission defined by our members in 1994 to improve people's lives everywhere and promote sustainable development through trade rules. The WTO's mission aligns with the Sustainable Development Goals promoted by the United Nations. The WTO can and must help our members leverage the power of trade to confront the global challenges facing the planet. Take food security. Trade in food allows countries to respond quickly to supply disruptions, crop failures, and conflicts to keep vulnerable populations fed. Take decarbonization. Fostering investment and dissemination of green tech, promoting green energy, and reducing emissions are concrete ways trade policies can help. Any country or territory that manages its own trade policy can ask to join the WTO and negotiate their membership. Over 3/4 of the WTO members are developing and the least developed countries. WTO membership gives developing economies the opportunity to expand their markets, integrate into supply chains, and climb up value chains. Opening up requires adjustments. That's why all WTO agreements contain special provisions for developing economies, such as more time to adjust to new obligations. The WTO provides technical assistance and training to help them build their trade capacity. The WTO also encourages the economic empowerment of women through trade and the integration of macro, small, and medium-sized enterprises into the international trading system. The multilateral trading system has delivered, but there's a lot more to do. Many poor countries and people within some rich countries have not shared adequately in the gains from trade. That needs to change. We need to work together on trade. The future of trade is services, it is digital, it is green, and we insist it must be inclusive. Bien, una vez que hemos visualizado una breve explicación de la OMC, esta es la estructura, este es el organigrama de la OMC. ¿Qué tenemos en la parte superior? Tenemos la conferencia ministerial. La conferencia ministerial es la que está integrada por todos los ministros competentes de comercio de los países, de los 166 miembros, donde de esa conferencia se emanan decisiones y declaraciones. La conferencia de este año fue en Abu Dhabi y de ahí resultaron declaraciones como por ejemplo el restablecimiento del órgano de apelación, que muchos de los expertos dicen que va a ser difícil que se cumpla este año, que el restablecer el órgano para este año. Adicionalmente, en el orden jerárquico está el Consejo General, porque ustedes se preguntarán, si la conferencia de la ministra, es decir, los ministros se reúnen cada 2 años, entonces, ¿cómo se evacúa el trabajo? Bueno, en el Consejo General se representa por medio de, sean los representantes permanentes, los embajadores o algún funcionario de capital que delegue, y se continúa con el trabajo, que es el siguiente órgano decisorio. El Consejo General, como pueden ver, se reúne también como calidad del órgano de solución de diferencias, que es el que mira las disputas. La solución de diferencias es donde se hace la OMC, es como un árbitro, y ahí se ven las diferencias entre países. Y también el Consejo se reúne como en su calidad de órgano de examen de políticas comerciales.
¿Qué es el órgano de políticas comerciales? ¿Qué es el examen de políticas comerciales? Bueno, el examen de políticas comerciales es un examen que se le hace a todos los países. En el caso de Honduras se hizo el año pasado, en julio del año pasado, ¿verdad? Un examen donde se evalúan las prácticas y las políticas comerciales de un miembro. Este es un documento, de ahí del examen sale un documento de la Secretaría, es decir, la Secretaría de la OMC hace unas visitas a Honduras y hace una serie de preguntas, se reúne con distintos sectores, con distintas agencias para identificar cuáles son las políticas y las prácticas comerciales. Posteriormente se hace una reunión donde están todos los miembros y de ahí se mandan dos documentos. Uno es el informe de la Secretaría y el otro el informe de gobierno. El informe de la Secretaría es, en aquel momento, decíamos nosotros, era una lectura obligatoria. Es un documento que a usted le permite conocer cómo están las prácticas y políticas comerciales de un miembro. Así que yo recomiendo su lectura y lo bueno es que no puede leer solo el examen de Honduras. Usted puede leer el examen de Australia, puede leer el examen de política, si necesita saber un tema específico en agricultura o en telecomunicaciones de Estados Unidos, usted puede leer el examen. Es un documento muy completo que reúne toda la política comercial de un país. Por el otro lado, como les decía, el órgano de solución de diferencias es un órgano importante porque aquí es donde se difieren los conflictos que surgen. Porque, como ustedes saben y como decía en el video, las funciones de la OMC es una, la negociación, otra, la aplicación a la administración y la otra, la solución de diferencias. Entonces, ¿cómo pasa esto? Bueno, los países llegan a un acuerdo, establecen un acuerdo, por decir algo, el acuerdo de agricultura, y una vez que está en el acuerdo de agricultura, tengo que aplicar ahora, porque de ahí surgen derechos y obligaciones. Y a la hora de interpretar el acuerdo o a la hora de aplicar una medida, entendiendo por medida puede ser una ley, un reglamento, si un país está actuando de manera disconforme con los acuerdos de la OMC, puede activar el mecanismo de solución de diferencias para llegar a una solución, sea mutuamente satisfactoria por medio de las consultas o se emite un laudo, es decir, es como un arbitraje, ¿verdad? Se emite una sentencia, digamos, y después está el órgano de apelación, pero el órgano de apelación, como les decía, ahorita está paralizado porque hay un miembro que tiene unas preocupaciones sobre las funciones que da el órgano, o sea, considera que se ha extralimitado y tiene algunas preocupaciones, entonces se están estudiando, se están atendiendo esas preocupaciones, esas necesidades que tiene y por ende está en el proceso de reactivación. Eso no inhibe que ahorita actualmente hay un acuerdo multipartito sobre arbitraje, que solo están algunos miembros, y ahí se hace las mismas funciones de conformidad con el artículo 25 del entendimiento de solución de diferencias como un órgano de apelación, pero solo este solo es entre esos miembros. Muchos de los países, creo que incluso nuestro país, porque Honduras tiene una muy buena reputación en el seno de la organización, ya que siempre ha cumplido sus derechos y obligaciones. Creo que la visión que tiene es que el órgano debe ser multilateral, ¿verdad? Es decir, que se debe de restablecer en su totalidad. Y esas son también incluso peticiones, aspiraciones de las empresas, porque este es el que va a dirimir las controversias. Bien, una vez también el Consejo General, ustedes pueden ver ahí, hay varios consejos, uno consejo de mercancías, otro de propiedad intelectual y otro de servicios. También está el Comité de Negociaciones Comerciales y también de parte del Consejo hay varios comités, es decir, se maneja una multitud de temas. Pero si ustedes se fijan en el organigrama, van a decir, pero fíjese que yo estoy viendo aquí que aquí hay un comité de agricultura, por un lado, pero cuando me voy a la parte derecha de su pantalla, sería las negociaciones, dice, aparece otro comité de agricultura. Entonces, yo creo que se equivocaron.
Bueno, pero como les decía yo, hay dos funciones. Hay varias funciones de la OMC, una la negociación y otra la administración. Lo que pasa es que en el Consejo de Mercancías ahí aparece el Comité de Agricultura, pero en ese comité se administra el acuerdo. Es decir, ahí usted puede presentar una preocupación, a usted puede presentar... por ejemplo, a Honduras en un momento determinado, si ustedes lo recuerdan, se aplicó una medida de restricción de los frijoles, una restricción a la exportación de frijoles. Entonces, vinieron varios delegados y le preguntaron a Honduras, Honduras, ¿por qué usted está aplicando esto? ¿Nos puede dar argumentos? ¿Nos puede dar evidencia? Y entonces, ahí se tratan preocupaciones en el Consejo de Agricultura bajo la aplicación. Pero en el otro Consejo de Agricultura, el otro Comité de Agricultura, perdón, ese es para las negociaciones. Es decir, usted ahí va a ir a negociar, por ejemplo, una salvaguardia especial o un programa de existencias públicas. Es decir, uno es para la negociación. Si ustedes ven arriba, dicen en el acápite de arriba, negociaciones del programa de Doha, que esos son los órganos donde tienen negociación. Los demás son órganos de administración. Y en cada uno de esos comités hay un tema, un expertise particular, un trabajo importante. Si tomamos, por ejemplo, en el Consejo del Comercio de Servicios, ahí, por ejemplo, se presentan preocupaciones también en el comercio de servicios, ahí presenta unas necesidades. Alguien dice, por ejemplo, hay un país que dice, yo estoy preocupado con las medidas 5G de China o cualquier preocupación que tenga relevancia con su relación comercial. Por otro lado, también aquí hay, miren ustedes, ahí pueden observar un comité de medidas sanitarias y fitosanitarias. Ustedes recuerdan, bueno, creo que todavía está también ese tema del camarón, cuando nosotros tuvimos ese tema con México. Allí fue un momento donde nosotros también aprovechamos la oportunidad para atraer a los expertos competentes, es decir, en este caso era SENASA porque eran medidas sanitarias particulares, entonces se reunía en el SENA, después de la reunión o durante o previo, encontramos un espacio con los mexicanos para dialogar sobre cierto tipo de medidas, en este caso las del camarón. Entonces juntábamos a las dos autoridades competentes, a SENASA por un lado Honduras y la equivalente a SENASA México, para que pudiésemos llegar a entendimiento, ¿verdad? O conocer un poco por dónde estaban visualizando cierto tipo de medidas o cierto tipo de restricciones. Igual lo otro, he tomado algunos solo para hacer mención. También está, por ejemplo, el acuerdos comerciales regionales. Ahí, por ejemplo, si Honduras decide mañana negociar un tratado de libre comercio con Singapur, entonces ustedes saben, va a seguir el procedimiento constitucional, es decir, la autoridad competente va a negociar, lo presenta al Congreso, el Congreso lo aprueba, sale publicado en la Gaceta, el mismo instrumento le dice cómo va a ser el canje y la vigencia, pero la obligación aquí también, aquí existe una obligación de notificar al Comité de Acuerdos Comerciales Regionales ese tratado. Es decir, cuando el tratado ya esté vigente, yo tengo que ponerme de acuerdo con Singapur para notificarlo y una vez que lo notifique, se va a hacer un documento que se llama presentación fáctica del acuerdo. Es decir, se le va a hacer un examen, una especie de examen al acuerdo, donde van a venir varios miembros y van a poder presentar sus visiones. Es decir, van a poder decir, usted estamos mirando que Honduras, sí, en el tratado con Singapur, usted hizo compromisos en materia de telecomunicaciones, ¿podía explicarme por qué consolidó esta medida? Entonces, ahí le pueden hacer varias preguntas y es un examen que se hace a los tratados. Es decir, la mayoría de los tratados de Honduras han pasado por este escrutinio. Y así sucesivamente hay varios temas, también hay temas plurilaterales, organismos plurilaterales, por ejemplo, ustedes pueden observar ahí el Comité sobre Tecnología de la Información, el Comité de Contratación Pública, y también hay iniciativas conjuntas. Una es, por ejemplo, en la reglamentación nacional, que aquí el espíritu era casi hacer es un plurilateral, y como no se llega a un acuerdo en el seno del comité del Consejo de Servicios, se decidió pues trasladar a
iniciativa con un grupo de países que fue creciendo la reglamentación nacional de servicios para dar más previsibilidad sobre el tema de licencias, certificaciones, etcétera. También hay un tema plurilateral que es el tema de comercio electrónico, otro de MIPYME, género, facilitación de inversiones, etcétera. Bueno, una vez que hemos ya identificado qué es la OMC, cómo la OMC funciona, es importante conocer también a qué grupos pertenece Honduras en la OMC. Bueno, Honduras pertenece a varios grupos en la OMC. Uno de ellos es Honduras es país en desarrollo. En la OMC se contemplan tres tipos de países: países desarrollados, países en desarrollo y países menos adelantados. En este tema les voy a decir también que aquí hay una sensibilidad, porque como no hay criterios para definir si soy un país en desarrollo, país en desarrollado, como lo es en otras organizaciones, sí existen algunas diferencias porque, por ejemplo, China dice yo soy país en desarrollo, o India dice yo soy país en desarrollo. Entonces, algunos otros miembros cuestionan eso porque dicen no puedo comparar yo a China con Honduras, no puedo comparar a India con Guatemala. Entonces, esa diferencia no ha permitido que se lleguen a acuerdos en ciertos temas, porque al ser usted país en desarrollo, al ser Honduras país en desarrollo, tiene ciertas flexibilidades, es decir, puede aplicar en plazos más largos. Entonces, a veces, si China podría invocar, porque él va a decir, yo soy un país en desarrollo, por ejemplo, o la India, yo puedo invocar un plazo más largo y otros países no lo ven con buenos ojos. Pero entonces Honduras sí es un país en desarrollo, también SBI es el acrónimo en inglés, es economías pequeñas y vulnerables, economías pequeñas, porque el tamaño de la economía se va en función del comercio. Esto también tiene relación con la periodicidad del examen. Y al ser una economía pequeña y vulnerable, también es vulnerable porque es vulnerable, como ustedes saben, a los fenómenos climáticos, huracanes, etcétera. Entonces también hay una categoría dentro de la OMC que encaja a todos los países que son economías pequeñas y vulnerables. Es parte del G33 también, que es una coalición de países que tratan de, básicamente en las negociaciones agrícolas sobre la aplicación de salvaguardias y programas de existencias públicas con propósitos de seguridad alimentaria. También Honduras es un PADIMPA, que es un país en desarrollo importador neto de alimentos. Es un otro calificativo que tiene Honduras, y también es parte del GRULA, Grupo Latinoamericano. Esto sin perjuicio de que Honduras puede patrocinar otro tipo de propuestas que persigan un interés específico que el país necesita, una necesidad particular, por ejemplo, un tema de propiedad intelectual. Bien, una vez dicho esto, vamos a identificar cuáles son las características de la política comercial de Honduras. La política comercial de Honduras siempre ha sido abierta, ha sido inclusiva, ha sido impulsada por un crecimiento de las exportaciones. Se caracteriza también por pertenecer a la OMC, como les decía, y cumplir sus obligaciones, así como consolidar sus derechos. Por una ampliación de los acuerdos comerciales internacionales. Actualmente, si no estoy errado, avanzan 11 acuerdos internacionales, esto sin perjuicio del proceso de integración centroamericana en el subsistema y todos sus acuerdos derivados, por los acuerdos bilaterales también. Se caracteriza por la liberación del comercio, asimismo por la facilitación del comercio. Ustedes ahí pueden ser testigos de varias acciones que ha hecho el Estado, ¿verdad? Por facilitar el comercio, y hay un trabajo importante ahí en el marco de la SIECA, junto en el proceso de integración, por hacer más expedito las mercancías. También por la diversificación y la atracción de inversión extranjera directa. También es importante conocer aquí quién es la institución que rectora la formulación y la ejecución de la política comercial.
Aquí le compete por ley a la Secretaría de Desarrollo Económico llevar la bandera en este tema. Eso es sin perjuicio, ¿verdad? Que va a hacer las consultas con otras instituciones. No sé si ustedes saben, pero por ejemplo, en Ginebra, Suiza, Honduras tiene dos misiones. Una misión ante las Naciones Unidas y los organismos internacionales y otra misión ante la Organización Mundial de Comercio. Alguien se preguntará, pero en la OMPI, por ejemplo, la Organización de Propiedad Intelectual es parte del sistema de Naciones Unidas. Entonces, cuando es un tema de OMPI, es per se, lo administra la misión ante Naciones Unidas y esta depende de Cancillería, de las Relaciones Exteriores. Pero cuando es un tema de propiedad intelectual relacionado con el comercio, le compete a economía, es decir, hay interrelación en ella, pero a veces hay competencias distintas. En cuanto a la formulación y la coordinación de la política comercial, como les decía, la Secretaría de Desarrollo Económico sí se coordina con otras secretarías de Estado y demás instituciones públicas, privadas, que tienen que ver indirectamente con comercio exterior. Un ejemplo claro de esto es cuando se realiza el examen de política comercial, ¿verdad? Ahí se tiene que coordinar usted con todas las instituciones porque puede ser que una parte del examen están preguntando sobre un tema específico cuya competencia recae en la Comisión de Banca y Seguros, o puede ser un tema de telecomunicaciones, usted necesita tener ahí a la gente con ATEL, puede ser un tema relacionado con medidas sanitarias, fitosanitarias, o puede ser un tema de consumidor y que incluso internamente usted puede hacer las coordinaciones de mérito. Aquí en este tema de la política comercial, resulta que durante el transcurso de esta presentación, fíjense que pude ver una noticia que salió un artículo, fue un artículo que salió y que se tituló El negociador más duro del mundo. Y cualquiera preguntaría, ¿quién sería ese negociador tan duro? Bueno, el artículo habla hizo mención del ministro de Comercio Exterior el ministro de Comercio Exterior de India. ¿Y por qué dice el artículo? Bueno, porque mire, se ha dado el caso que encontrar un consenso, como miramos en el video, todo en la OMC, todo es por consenso. Todos los países tienen el mismo voto, todos tienen el mismo estándar. Pero encontrar un consenso entre 166 países no es fácil, no es fácil. Entonces, cuando ya casi usted ha encontrado, digamos, los puntos en común, India se levanta y dice, no, yo tengo una preocupación y, digamos, secuestra. Varios utilizan una palabra y secuestra el tema. Entonces, el acuerdo puede ser que queda en stand-by, es decir, no se llega al acuerdo. Pero el punto ahí, lo que yo les quiero mencionar, como cuando leí el artículo, no es el acápite del artículo que decía el negociador más duro, sino que lo que me llamó la atención fue que en el transcurso del artículo habla y dice, la India en el 2047 quiere ser un país desarrollado. Es decir, ellos tienen una visión clara a donde quieren llegar. Es una reflexión para que nosotros podamos como país tener esa visión, ¿verdad? Y que sea una visión compartida y que sea coordinada con todos, involucrar a todos, sector privado, academia, todas las partes interesadas para que tener clara una visión, dónde queremos que el país llegue. Bueno, a pesar de los avances que hemos tenido nosotros, que son varios en la política comercial de Honduras, enfrentamos varios desafíos estructurales que requieren continuar fortaleciendo las capacidades institucionales. Por ejemplo, es importante la formación técnica, el respeto de los técnicos y de todo el engranaje que lo compone. Es importante continuar fortaleciendo las capacidades productivas, diversificando nuestras exportaciones y mejorando la infraestructura, entre otros. Pero bueno, ustedes dirán a estas alturas, bueno, pero ¿cuál es el vínculo de las empresas? Las empresas con la OMC. Bueno, recuerden aquí que el comercio, quien lo realiza son las empresas.
los gobiernos solo deben poner un entorno saludable, un ambiente amigable. Es por eso que yo aquí sí insisto en que a pesar de que no miremos ese matrimonio, debe existir un matrimonio entre el gobierno y la empresa privada, ¿verdad? Eso es una sociedad que debe existir trabajando estrechamente, porque sin las empresas no va a haber comercio y no va a necesitar un órgano que regule las reglas. Bueno, y preguntarán también ustedes, nos preguntaremos todos, ¿cómo puede participar entonces las empresas en el sistema multilateral de comercio? Bueno, hay varias formas. Una de las formas es el foro público. En el foro público que fue en septiembre de este año, como mencioné al inicio de mi intervención, se presentan y ahí hay una discusión sobre cómo mejorar, cómo hacer más viable el comercio y hay un sinnúmero de actividades. Una de las conclusiones que fue en el foro se escuchó a los jóvenes, a los jóvenes porque iban académicos, ahí van empresas y comparten las empresas cuál ha sido su experiencia, por ejemplo, en mi transición a la economía verde, qué es lo que hice, cómo me pude certificar. Bueno, hay un sinnúmero de actividades. Y una de las conclusiones del foro público, como decía, era escucharon a los jóvenes y decían que estaban preocupados por la fragmentación del sistema multilateral, por la aplicación de nuevas reglas ambientales y el impacto que iba a tener en esos países que están menos desfavorecidos, entre otras, ¿verdad? También existe el grupo asesor de las empresas, que este es un grupo, digamos, relativamente nuevo, que la directora general de la OMC dijo, yo necesito que las empresas me asesoren, y formó un grupo. También durante la conferencia ministerial, paralelamente, existe un foro empresarial. Allí se presentó un paper, no sé si ustedes lo conocen, es un documento que elaboró la Cámara de Comercio Internacional. Esto fue previo a la conferencia ministerial y donde le decía de todas las empresas aglutinadas en la Cámara, y el documento lo que decía era qué es lo que necesitaba el sector empresarial que la OMC hiciera. Y le decía, por ejemplo, entre otras cosas, tener un órgano de apelación restablecido, previsibilidad, y le presenté un documento bastante importante donde presentaban ellos todas cuáles eran sus necesidades. También existe el Campeones de MIPYME, este es a raíz de las iniciativas conjuntas, ¿verdad? De las iniciativas conjuntas sobre MIPYME, que hay un campeón, quedó la Coordinadora Latinoamericana de Comercio Justo, ¿verdad? Que era una empresa establecida en El Salvador y que ella lo que busca es desarrollar las competencias para los pequeños productores de pueblos indígenas y aumentar sus ventas. En este foro también se explora cómo las pequeñas empresas se vinculan con los mecanismos que dan forma a la política comercial a través de cámaras de comercio locales, asociaciones comerciales u otras organizaciones locales de apoyo a las empresas. Bien, ¿qué puede hacer la OMC por las empresas? Bueno, la OMC puede hacer muchas cosas. Uno, brindar transparencia y previsibilidad. Como decíamos allá, casi los principios básicos de la OMC es la transparencia, la no discriminación y el debido proceso, ¿verdad? Que son principios básicos. El derecho también. Y en este tema de la transparencia, es importante saber que nosotros, así como dije anteriormente, tenemos derechos y obligaciones. Y es obligación, es menester del Estado notificar toda medida para que sea transparente. Es decir, que cualquiera pueda conocer. ¿Por qué? Porque a los empresarios les ayuda a planificar sus inversiones y da una mayor certeza sobre las operaciones comerciales que pueden hacer. Entonces, es menester de todos los miembros notificar, y hay un tema de notificaciones, subsidios industriales, que ahí varios miembros se están quejando porque un miembro no actúa de conformidad con sus notificaciones. Este es un tema recurrente, por eso la transparencia y la previsibilidad son importantes para tomar decisiones. Bien, otra acción que puede hacer la OMC
por las empresas es la protección contra las prácticas desleales, ¿verdad? Aquí lo que le da es un acceso a mecanismos para proteger a los empresarios de prácticas comerciales desleales. En este caso, digamos, el dumping, ¿verdad? Que son cuando venden productos por debajo del costo de producción, subsidios desordenantes, aplicación de medidas de salvaguardias. Aquí resalto una experiencia que tuvimos en el 2009, si no mal lo recuerdo, se nos presentó, la rama de producción nacional de Honduras presentó un caso para aplicar una medida antidumping. Y la verdad que era un caso complejo, era yo creo que de los primeros casos, muy técnico, el caso era eminentemente técnico, y lo que pretendía ahí la rama de producción era que se aplicara una medida antidumping porque consideraba que estaba siendo objeto de dumping. Posteriormente la autoridad se hizo un estudio, una investigación, y al final de cuentas la conclusión fue que efectivamente se encontró dumping, se encontró un daño en la rama de producción, pero el nexo causal no fue tan sólido. Es decir, en este caso, tenía que reunir los tres requisitos. Uno era que tuviera dumping, otro era que tuviera daño y otro que tuviera relación, nexo causal. Eso es como cuando usted tiene una neumonía, pero fue a raíz de aquella gripe que le dio cuando se mojó. Entonces usted tiene que conectar realmente, saber que esa neumonía fue a raíz de esa gripe. Igual era este caso. Entonces, pero el caso, como no había un nexo causal tan sólido, no se presentó porque iba a poder haber sido objeto de una solución de controversia porque se iba a actuar en manera disconforme con los acuerdos. Pero sí, cuando un empresario considera que está siendo objeto de una práctica desleal, puede acudir al gobierno y decirle, mire gobierno, yo tengo este asunto, es una práctica desleal o hay un aumento de las importaciones y yo necesito que usted tome una acción al respecto. Y ahí esas son maneras de proteger. Otra cosa que puede hacer el gobierno es la facilitación del comercio, ¿verdad? Como dijimos anteriormente, ya hay unos comités en el seno nacional y esto es saludable porque ahí usted tiene que buscar los mecanismos para simplificar y armonizar estos procedimientos aduaneros y fronterizos. ¿Por qué? Porque al empresario le reduce costos, le reduce tiempo y esto para el empresario el tiempo es importante. ¿Qué más puede hacer la OMC por las empresas? Bueno, puede tener acceso a los mercados globales y una expansión global, como a través de reglas claras, reglas precisas, reducir aranceles y garantizar la no discriminación. También es crucial, ¿verdad? El tema de las patentes, las marcas y los derechos de autor para proteger los productos y la tecnología en los mercados internacionales. Aquí, si ustedes, no sé si lo recuerdan, un caso importante que Honduras llevó al seno de la OMC, que era un caso relacionado con el ADPIC y la salud pública. El caso era también un caso bien complejo, porque tenía que poner un balance entre el tema comercial sobre las marcas, así como la salud pública. Era un caso muy importante. La resolución de disputas comerciales, ¿verdad? También es lo que decía yo, en todos los temas, cuando un empresario o un agente económico considera que hay barreras injustas o prácticas disconformes con los acuerdos de la OMC, puede recurrir a la solución del sistema de diferencias, ¿verdad? El cual brinda un marco legal para países que resuelvan conflictos. Aquí yo recuerdo un caso de los sacos de polipropileno, ¿verdad? Que la Dominicana impuso una medida de salvaguardia a Honduras, es decir, le subió el arancel, siguió el procedimiento dominicano, es decir, hizo una investigación y al final impuso la medida. Esa medida le restringió el mercado a Honduras. Honduras consideró que eso era disconforme con el acuerdo de salvaguardias, presentó el caso de la OMC y lo ganó.
Es decir, sí hay mecanismos para poder resolver. Lógicamente, anteriormente usted hace los esfuerzos diplomáticos, las consultas, porque en el mecanismo de solución de controversias de la OMC es como cuando yo al hacer una referencia cruzada en temas de consumidor, no es que usted va a andar aplicando multas por todo, sino usted lo que quiere es que se le resuelva al consumidor. Entonces, en el tema de la solución de diferencias, si bien es cierto, se puede llegar hasta la última instancia, que es el órgano de apelación, lo importante es solucionar, el espíritu final es solucionar la diferencia, y usted esta la puede alcanzar con mecanismos de consulta, mecanismos de mediación, en el tema recuerdo en el tema de Camarón, antes se pueden utilizar incluso la mediación, los buenos oficios del director general para no llegar a algo que muchos países no utilizan, ¿verdad? Que la mediación del director general, otros se pueden resolver en consulta, pero el espíritu final es que se llegue a una resolución. Bueno, también puede desarrollar capacidades de programas de asistencia técnica y formación para que empresas. Honduras, por ser país en desarrollo, tiene derecho a 2 programas de asistencia técnica al año. Hay que escoger el tema, por ejemplo, dicen queremos desarrollar una capacidad técnica en materia de medidas sanitarias, fitosanitarias, o queremos conocer sobre valoración a la aduana. Entonces se pide un seminario a la OMC y van técnicos encargados desde Ginebra hasta la capital para poder capacitar a la gente y poder darle un mejor entendimiento. También la reducción de barreras arancelarias, como dijimos, hay barreras que son aranceles, hay otros que no son aranceles, ¿verdad? Que son regulaciones técnicas, que son estándares en la salud, restricción a la importación, que todos estos obstaculizan el comercio. Bien, bueno, una vez dicho esto de qué puede hacer la OMC por los países, identificar cuál ha sido el vínculo y cuáles son sus objetivos, nos vamos a entrar ahora a lo que estamos actualmente pasando en el entorno geopolítico y de comercio internacional. El establecimiento del sistema multilateral de comercio hace más de 7 décadas, generado después de la posguerra, se basó en entendimiento de que la interdependencia y la cooperación contribuyen a la paz, a la estabilidad y una prosperidad compartida. El espíritu que se buscó en aquel momento fue un espíritu cooperativo. Hoy en día, muchos analistas están diciendo que eso se está fragmentando, que se está pues dividiendo, y muchos hablan de que va a llegar un momento que tenemos que decidir si vamos a ir en este lado o en el otro. Sin embargo, esos nuevos desafíos de esas tensiones geopolíticas, ¿verdad? La seguridad nacional, las subvenciones, estas políticas proteccionistas, ha generado estos temores a la incertidumbre que expone a países a muchos riesgos, ¿verdad? De tener que decidir si yo voy para acá. Esas tensiones, esas políticas nacionalistas va a generar fragmentos que van a ser importantes. ¿Y qué dijo el Fondo Monetario, por ejemplo? Que en caso de que existiera un proceso como ese, podría acarrear un costo de perder hasta el 7% del PIB mundial, y se habla también que los países en desarrollo, los países vulnerables como nosotros vamos a tener un impacto mayor, ¿verdad? Es decir, por eso es que nosotros necesitamos un sistema multilateral fortalecido, una OMC fortalecida para que actúe de árbitro, para que actúe de mediador, para que actuemos apegados a las reglas. Posteriormente, el barómetro sobre el comercio de mercancías de la Organización Mundial de Comercio indica que va a haber una recuperación, pero que este tipo de perspectivas de fraccionamientos, incremento de conflictos regionales, reorientación de política monetaria y la dominación de pedidos, las perspectivas siguen siendo inciertas. Esto está generando mucha incertidumbre. Y no solo el empresario, sino también los países. Todos necesitamos tener certidumbre a la hora de tener una inversión, previsibilidad,
Estos cambios en las relaciones internacionales, ¿verdad? Son generados por, mira, como lo dijimos anteriormente, sanciones y tensiones en el Medio Oriente, en diversas regiones, hay interrupción de cadenas de suministro. Decía en el informe último del fondo sobre la perturbación en las materias primas, el petróleo, políticas proteccionistas. Hoy es todo soy yo, o sea, Europa primero, todo es el primero, Europa primero, India primero, todos son primero. Todos son primero y muchos están diciendo no voy a cumplir las disposiciones internacionales. Si bien es cierto, hay una vulnerabilidad también en las infraestructuras, nuevas tecnologías y la ciberseguridad. Eh, eh, Varios analistas dicen que la OMC debería empezar a regular ya la inteligencia artificial y la vulnerabilidad de las infraestructuras, la seguridad cibernética. Estaba leyendo que también la Unión Europea le va a pedir la Comisión Europea le va a solicitar al Parlamento que le dé prioridad a abordar el tema del aumento de las importaciones derivadas del comercio electrónico provenientes de China por aquellas plataformas de Shein y Temu. La Unión Europea ya está tomando cartas en el asunto. También el tema del impacto de las políticas climáticas y ambientales. El Acuerdo de París obliga a muchos países y no solo el Acuerdo de París, la Unión Europea, ustedes saben, está poniendo nuevas regulaciones y estos temas también, si bien es cierto, no son nuevos, se discuten en el seno del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias cuando decían que había que poner normas más estrictas, un LMR más alto del acuerdo. Entonces, todos estos temas están ahí. Pero si bien es cierto, aquí hablamos de unos riesgos, de una incertidumbre, de riesgos, también todo riesgo tiene una oportunidad. Por eso es que es importante que se identifique qué cambios me pueden generar oportunidades de diversificación, de innovación y adelantarme en los riesgos para poder reaccionar. Por eso es importante que tanto el empresario como todos los agentes económicos podamos identificar eso. Adaptabilidad, ¿verdad? Adaptabilidad, es decir, el último informe habla también de adaptar, innovar o adaptarse. El último informe, o nos adaptamos o al menos o innovamos o al menos nos adaptamos. Pero es importante que se tome el tema. También el último informe de rivalidad económica del Web Forum dice que hay diferentes interpretaciones de lo que es la geopolítica. El tema de la interpretación es un tema bastante viejo, ¿verdad? Es importante saber de qué estamos hablando porque para uno significa una cosa y para otros otro. Entonces es importante tener una definición clara. Bueno, como yo creo que ya me van a sacar tarjeta amarilla, vamos a concluir con esto, diciendo lo siguiente. 1. El sistema de solución de diferencias y las políticas comerciales de la OMC necesitan reformas frente a los retos actuales, por lo que reforzar marcos multilaterales basados en normas es un imperativo. Algunos analistas dicen que el mundo pareciera estar retrocediendo hacia un superciclo de riesgo político. Entonces es importante que nosotros tengamos los marcos multilaterales basados, que respetemos los compromisos, que respetemos las leyes nacionales, internacionales, es un respeto. La globalización, como decía, ha sacado a miles de millones de personas de la pobreza extrema y el comercio se ha incrementado, pero muchos se quejan que eso no les llega a ellos, entonces no hay ese efecto, entonces se quejan de que no han sido tan inclusivos, por lo que es un menester que se incluya a todos los países, países menos adelantados, países de pequeñas economías, etcétera. También, a pesar de estas conmociones mundiales, como la pandemia, los conflictos geopolíticos, el comercio ha demostrado ser un apoyo para la economía mundial. Por eso es importante que apoyemos el comercio, es importante apoyar al empresariado, a la innovación, a la industrialización, siempre que sean temas de interés público. También es necesario tener una discusión y establecer límites claros a la hora de invocar la seguridad nacional
como justificación en las restricciones comerciales. ¿Por qué? Porque seguridad nacional para unos significa volvemos, para unos significa una cosa, para otros otro. Entonces, ese uso excesivo de este argumento puede dañar las relaciones comerciales. Por eso es importante llegar a entendimientos, tener los conceptos claros. Finalmente, los formuladores de políticas, directivos y consejos de todos los agentes deben tener en cuenta las implicaciones y comprender la dinámica geopolítica a fin de identificar rápidamente los riesgos y las oportunidades. Pero sí hay que tener claro que aquí no hay un one size fits all, esto es casuístico, es de caso a caso, es particular, entonces eso hay que comprenderlo. Y igualmente los funcionarios deben interactuar, ¿verdad? En todas las fases de la formulación y administración de la política pública y tener una buena comunicación con la empresa privada, gobierno, es de vital importancia, ¿verdad? El sector privado es un socio, como dije ya anteriormente, y esa interacción, esa formulación de administración de políticas, hay ejercicios para que nosotros podamos hacer antes de emitir una ley, una medida, podemos saber si es compatible. Hay formas de saber, podemos saber si es compatible con la OMC o ex post, es decir, se puede hacer la conformidad ex ante o ex post. Finalmente es indispensable que en nuestro país todos los entes económicos se empoderen, que esta es una de las actividades de la AmCham, ¿verdad? Para que nos empoderemos en la toma de decisiones, a fin de identificar los desafíos, pero también las oportunidades, porque va a haber una transformación digital y necesitamos reforzar la cooperación multilateral para la transición verde. ¿Por qué? Porque el tema del cambio climático es un bien público global, es un tema que nos compete a todos, entonces necesitamos trabajar de una manera con el espíritu que fue en un enfoque cooperativo. Bueno, termino con esto, con unas palabras, un artículo que sacó Gordon Brown, un político británico, donde decía que debíamos de apostarle al multilateralismo, y dice él que dos caminos están ante nosotros. Uno conduce a la fragmentación global y a la profundización de la crisis, mientras que el otro, si trabajamos colectivamente, traerá prosperidad, progreso y esperanza. Él dice el hijo de esperanza. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, licenciado Bonilla, por su excelente intervención y creo que tenemos un espacio para hacer un par de preguntas que nos han hecho llegar. Igual les invito, si tienen algunas preguntas a la audiencia, nos las pueden hacer llegar todavía a través de Q&A o a través del chat. Como primer consulta, tenemos cuánto vale un proceso de solución de diferencias y si existe algún órgano que ayude. Bueno, el costo de un órgano, de un proceso de solución de diferencia varía, ¿verdad? Varía es casuístico, no podemos decir one size fits all aquí, ¿no? Porque es casuístico, pero si podemos dar un estimado, si nos atrevemos a dar un estimado, podría ser entre quizá 70,000 si es en etapa de consulta, $70,000 en etapa de consultas, o 140,000, dependiendo, ¿verdad? Pero existe también un proceso de esto puede ser por medio de firmas internacionales, pero en el seno del entorno comercial existe el ACW, que es un centro de asesoría legal, se llama, Centro de Asesoría Legal para Asuntos de la OMC, es un centro muy importante que brinda asesoría legal, asistencia técnica en capacitaciones, y es muy importante. Honduras es parte también del centro, así que se puede hacer uso de sus servicios. Gracias, licenciado. ¿Cada cuánto debe hacer el examen de política comercial Honduras? Honduras tiene que hacer el examen, hay un periodo 357. Significa que 3 es para los países desarrollados, 5 dependiendo del volumen de comercio. Honduras está dentro del acápite de los 7, es decir, lo hace cada 7 años. Significa que lo hicimos el año pasado, lo haremos en el 2030, el siguiente. Gracias, Miguel. ¿Cuándo se va a restablecer el OA?
Restablecimiento del órgano de apelación es difícil conocer cuándo se va a establecer porque continúan en pláticas, en conversaciones. Había un mandato que se emanó de la conferencia ministerial para que fuera a finales de año, pero no diríamos imposible, pero se ve difícil para que cumpla el mandato. Gracias. ¿Y cuánto tiempo se tarda un caso? Un caso, bueno, el caso depende también, depende. La respuesta no es objetiva, objetiva, depende del caso. Pero si todo puede marchar bien, pero sabemos que en la teoría uno puede ser entre 1 año y medio o 2, pero como le digo, depende de la complejidad. Todo depende de la complejidad. Hay casos que llevan 10 años, casos 3, 4, depende del caso. Gracias, licenciado. ¿Cómo aduanas podría agilizar el desaduanaje de las mercancías y respetar los certificados de origen digitalizados? Bueno, ese tema es estrictamente técnico. Tendría que hacer un análisis más profundo de la pregunta, porque la pregunta sí va orientada a que va a haber un comercio digital más, que es a lo que aspiramos ahora todos, a hacer un comercio digital. Así que habría que hacer un análisis más profundo. Gracias, licenciado. Si Honduras decide denunciar un tratado de libre comercio, como lo hizo con Taiwán, ¿cuáles son nuestras obligaciones ante la OMC? Bueno, si Honduras decide denunciar ante la OMC, tiene que notificarlo ante el Comité de Acuerdos Comerciales Regionales. Primero, debe notificarle al miembro, incluso en el seno de la OMC, decirle, mira, vamos a denunciar y luego anunciarlo ante el Comité de Acuerdos Comerciales Regionales. Gracias, licenciado. Y como última consulta, ¿cómo se visualiza el futuro del comercio? El futuro del comercio, lo que se habla en el seno de la organización es un comercio verde, sobre todo, ¿verdad? Por los temas de cambio climático de interés público mundial, como viéndolo como un público mundial, un comercio digital, como decía, todo va a ir ahora digitalizado, y un comercio inclusivo. ¿Por qué? Porque muchos consideran que no han tenido los beneficios que deberían de haber tenido el comercio, por ende están alegando y solicitando que sea un comercio inclusivo. Muchísimas gracias, licenciado. Y con esto hemos llegado al final de la conferencia, así que muchísimas gracias a todos por su tiempo. Que quiero agradecer, ¿verdad?, a todos los participantes por habernos acompañado en esta mañana en un evento tan importante que es el comercio internacional y geopolítica. Y en especial, pues quiero agradecer a nuestro excelente conferencista, licenciado Miguel Ángel Bonilla, quien hizo posible que realizáramos la actividad de esta mañana. También agradezco nuevamente al apoyo de los miembros de Sponsors Club. Se tratan de los miembros Platino, Crowley, Diunsa, Dole, Ficosa y Pangea. Nuestros miembros Oro, Cargill, Deloitte, FedEx, Seaboard Marine, Securities. Miembros Plata, BAT, García, Bodan y PriceSmart. Les recordamos a todos que si desean ver nuevamente la conferencia, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube de AmCham Honduras, donde pueden encontrar todos nuestros seminarios y conferencias en línea. De igual manera, se les estará enviando a sus correos el link de YouTube de la conferencia junto a la presentación impartida el día de hoy. También los invito a seguir nuestras redes sociales, Facebook, X, LinkedIn e Instagram. Nos pueden encontrar como AmCham Honduras, en las cuales los mantendremos informados acerca de nuestros siguientes seminarios y conferencias. Así que sin más, damos por concluida nuevamente la conferencia del día de hoy. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Licenciado, fue una excelente ponencia. Espero que sea la primera de muchas y pues que tengan un feliz día. Muchas gracias a todos por invitarme. Les deseo también un feliz día y esperamos poder vernos pronto. Muchas gracias.